Muy, pero muy buenos días, audiencia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro muchísimo, muchísimo. Al mal tiempo, buena cara. Vio acá en la ciudad de Buenos Aires, está feo, está lloviendo. Pero bueno, nuestra labor periodística no cesa y sobre todo, siempre estamos con vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones en su camino federal, en su camino de recorrer provincias, de hablar con líderes políticos, también obviamente en lo social, también hablando con gente de la ciencia. Bueno, hoy nos toca un político, hoy nos toca un abogado, procurador. Se define como políticamente incorrecto y me gusta, estoy cansado de la gente que habla para quedar bien con la gente y resulta que por atrás lo que menos hace es beneficiar a quienes les dieron el mandato, que es el pueblo, por supuesto. Me estoy refiriendo al doctor Lucas Gieco, como le dije, abogado, secretario general del Partido Demócrata Cristiano, es procurador también, es apoderado también del partido allí en la provincia de San Luis. Y vamos a hablar de lo que pasa en San Luis. Otro feudo, otro país aparte dentro de las 23 provincias que la Argentina lo componen? Bueno, lo vamos a ir dilucidando a través de esta entrevista y por supuesto agradeciéndole su tiempo porque está, bueno, está en su estudio y obviamente está trabajando. ¿Trabajando para qué? Bueno, por un lado porque obviamente es una forma de vivir, no vive de la política, sino que sirve a la política y sirve al país. Y eso es lo importante. Estamos cansados de aquellos políticos y generación de políticos familiares que viven del Estado. Y realmente uno no tiene que vivir del Estado, sino tiene que vivir para el Estado. Tiene que servir. No es un cargo, sino es una carga, y una carga por los ciudadanos. Hecho y dicho todas estas presentaciones, que no son de halago, sino que son de el sentir de una persona, en mi caso, yo, como ciudadano, que me siento defraudado por casi todo el arco político de la Argentina. ¿Sabe por qué? Porque he vivido muchos años, me ha dado Dios la bendición de vivir y espero que me dé muchas más. Y he visto desde la década del 60 para aquí muy pocas personas, tal vez uno solo o dos, que han hecho algo por el país. El resto siempre con la misma fórmula. Y así es como estamos. Por lo tanto, le damos la bienvenida al doctor Gieco. Muy buenos días, doctor Lucas Gieco, Carlos de Sico desde Buenos Aires, aquí en nuestro estudio, en la capital federal. Le damos la bienvenida en Siempre estamos con vos. Bueno, muy buenos días, Carlos. Un saludo afectuoso para usted y a través suyo para toda su gran audiencia. Y muchas gracias desde ya por las palabras de introducción y por su muy clara editorial previa. Bien, vamos directamente, porque esto aquí tiene que ser dinámico, no aburrir a la gente, y vamos directamente a comenzar la entrevista y preguntándole cuál es, pues vamos a empezar por su terruño, ¿no? Por su terruño querido, allí prácticamente en el centro geográfico de nuestro país, aunque algunos se lo disputan con Córdoba, pero no importa. Lo importante, valga la redundancia, es saber cómo está la situación política, social, económica de esta provincia que viene manejada ya hace muchos años por los Rodríguez A y que prácticamente también la convierte en un feudo. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo se siente la gente? ¿Cómo lo ve usted con esta óptica desde su trabajo como abogado, como ciudadano y también como evidentemente representante político de la democracia cristiana, partido que tengo entendido, está tratando de resurgir de sus cenizas, volar como el ave fénix y tener envergadura propia, que se la necesita por los valores que su carta orgánica, la cual tuve el gusto de leer y poder compartir esos valores, si los podemos realmente volver a poner en el tapete todo esto que la Argentina ha perdido, que el argentino ha perdido a través de ese déjà vu de dejar de lado lo que es la justicia, lo que es la meritocracia, lo que es la familia, lo que es la buena educación y las costumbres patrióticas que han sido dejadas de lado. Bueno, en primer lugar, y tomando como referencia el título o la presentación de que esta Argentina que nos duele,
Yo creo que en primer lugar y coyunturalmente nos duele al mundo la pandemia que estamos atravesando y en particular y en especial nos duele a la Argentina porque vemos que estamos frente a una batalla o una guerra desigual donde no contamos con los recursos necesarios para hacer frente a la misma, ¿no? De lo cual San Luis no escapa a ello, porque San Luis es un eslogan de que es otro país. San Luis es parte de la Argentina y ojalá que lo siga siendo, que lo siga siendo, ¿no? Y así va a ser y pueda seguir aportando al conjunto. Entonces, yo creo que una primera aproximación de lo que nos duele es coyuntural, nos duele por esta pandemia que afecta al mundo, pero nos duele específicamente en la Argentina, porque cuando no hay políticas de Estado durante décadas eh, que permitan tener un sistema de salud para hacer frente a estas situaciones que si bien fueron impredecibles y sorprendieron a todo el mundo, en Argentina nos agarra sin ningún tipo de recursos medianamente que nos permitan tener una lucha más o menos de igual a igual. Usted lo ve, lo que está pasando en países vecinos de la región, en Chile, se tienen 3 veces más eh, vacunación en porcentaje que lo que tenemos nosotros, siendo que somos los primeros que empezamos en la región con la vacunación, y ellos nos sacan, estamos a un tercio, ¿no es cierto? Entonces, esto obedece en gran parte a, a que no ha sido prioridad la salud. En San Luis no escapa la situación de lo que ocurre en el resto del país, porque no estamos escindidos del país y todo también nos afecta. Eh, y cuando no se toma a la salud en serio durante años, cuando no se la toma como una prioridad e incluso se la precariza con la forma de contratación de los profesionales que tiene el sistema de salud público, bueno, la situación se torna muy difícil, es una lucha muy desigual. Pero desde ya que San Luis no es otro país, eh, y pasan cosas en las mismas que pasan en esta Argentina que nos duele. Pregunta, doctor, ¿cuál es la situación de la gente de San Luis? O sea, este gobierno con falta de alternancia, no de nombres, mejor dicho, no de continuidad porque va alternando, pero sí el mismo partido, la misma gente, eh, los vota ¿por qué? Porque las cosas están bien en San Luis o porque el gobierno ha implementado una ayuda, tal cual el gobierno nacional, en el cual tiene gente cautiva, o sea, dando migajas a cambio de votos. ¿Es así o la situación económico, política, social de San Luis es distinta al país? O sea, más allá de que es una provincia argentina, pero es una provincia no clásica y que hay bienestar, pregunto yo, porque evidentemente uno quiere saber cuando está hablando con un referente de esa provincia. No, mire, acá hay mucho temor. Cuando hay la cantidad de planes sociales, la población económicamente activa se reduce a una minoría y lamentablemente la sufre la clase media, que siempre está al medio y tiende a ser clase media cada vez más baja, que lucha por mantener. Quizá la clase política es la única que no sufre
la crisis. Incluso se aumentan sus salarios. Acá en San Luis esto ha sido motivo de mucha crítica. Situación de bienestar, eh, eso son cuestiones por ahí personalísimas, de acostumbramiento, un sistema de plan que te tiene cautivo, también es un problema también cultural, que bajo el eslogan de recuperar la cultura de trabajo, finalmente termina siendo un plan, nada más, y con los planes no podemos salir adelante. Entonces yo creo que usted me pregunta esa situación de bienestar. Y bueno, eh, hay, eh, eh, hay un acostumbramiento, ¿no? De la gente que recibe planes sociales, que es mucha, y eso, bueno, por supuesto, en un estado como en la provincia de San Luis, una provincia como la provincia de San Luis, como pueden ser las provincias chicas, eh, tiende a acentuarse esa concentración de poder y genera también esto del voto cautivo, del miedo, del temor institucional o el temor a perder el trabajo. Entonces, bueno, yo creo que San Luis, para él me parece, sí, un poco despectivo, feudo, es una cuestión, pero en definitiva es a lo que se asemeja. Creo que San Luis ya ha llegado a un punto en donde necesita, por esta situación de anomia política, social y también de representación, de falta de interés de empezar a hacer cambios, y esos cambios partirían de una reforma constitucional. Eh, Porque si no llegamos a esto, se va dando esta situación de que tiende a una gran concentración de poder, con muchos recursos, con todo el aparato del Estado, y no es lo mismo la capital federal, la provincia de Buenos Aires, las grandes ciudades, las ciudades pequeñas. Entonces yo creo que el gobernador actual termina su mandato en el 2023. Bueno, de lo que se habla en la política no es o lo que ellos hablan no se refleja en la realidad, el trasvasamiento generacional, lo que hablaba el oficialismo o el peronismo si se quiere, ¿no? Que, están hablando de una sucesión. Están distanciados con el hermano, pero eso no quiere decir que no se reconcilien, pero en definitiva sería por el mismo objetivo, ¿no? Una sucesión. Y yo creo que acá en la provincia al gobernador, al senador, es como que se les perdona todo, pero me parece que ya no hay más margen de posibilidad de un apellido Rodríguez. Yo creo que es un fin de ciclo, puedo estar equivocado, Bien, pero necesitamos reformar la constitución, necesitamos volver para evitar estas situaciones a tener una constitución como tiene Santa Fe, como tiene Mendoza, con un mandato de gobernador de 4 años. Y no he escuchado a nadie de las demás fuerzas políticas, y eso que lo he hecho público muchas veces, de que tengamos, que oxigenemos la democracia. Yo me voy del Partido Justicialista porque vengo de extracción, porque es un partido atomizado, ya yo lo veía atomizado, cada vez más cerrado, sin oxígeno, no se podía respirar. Y en ese momento eran tres átomos, era Adolfo, Alberto, el ex gobernador Poggi, pero finalmente no pudo, no supo cómo hacer el salto, no lo dejaron. Eh, pero en definitiva también en el Partido Justicialista sucede exactamente lo mismo.
Y finalmente quedó en un solo átomo, porque el distanciamiento con Poggi, con el hermano del propio gobernador, queda solamente eh, el dueño de todo y con todo el poder, el gobernador, y de todos los cargos provinciales y nacionales. Y tampoco eso, creo que eso le sirva finalmente, porque cuando la oposición no tiene ninguna injerencia, no tiene la posibilidad de representaciones, eh, hay alguien que decía, dejan de ser dirigente opositor y pasan a ser mercenarios políticos. Y tampoco nos sirve a la democracia esa situación, ¿no? Entonces yo creo que hay que reformar la Constitución. Salió uno de los pocos poderes legislativos que empieza el 1 de abril las sesiones. Usted dice, bueno, no quieren trabajar. No, no es tanto que no quieren trabajar, porque hay gente muy trabajadora en la Cámara. Es porque no se quiere cambiar y entre más tiempo, entre menos se trabaje, más quietitos están. Entonces, de una u otra forma se acallan voces. Entonces, el problema radical que tiene San Luis es una patología institucional, una anormalidad institucional, en donde hay que hacer una reforma, y no una enmienda de un artículo para sacar la reelección indefinida, poner la reelección, un mandato, no una reforma grande que donde los jueces, respetando todos los mecanismos constitucionales, sean elegidos por el Consejo de la Magistratura, pero finalmente que haya un orden de mérito para que el gobernador no pueda apartarse o apartarse con razones fundadas y queden los mejores postulantes. Pregunta, Entre otras cosas, sí, perdón. sí, entre otras cosas que habría que modificar de la Constitución, como todo, que hay que ayornarse a los tiempos, a los nuevos paradigmas. Yo siempre cito que se puede obligar a la política, a la educación, pero a un pensador estadounidense que tuve la oportunidad de escuchar, Alvin Toffler, que decía que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan desaprender, aprender y tener la posibilidad de poder reaprender nuevamente. Yo creo que se han hecho cosas, pero hay una deuda de la democracia en San Luis y que está dada por la falta de alternancia en el gobierno, lo cual es aún más grave de lo que ocurre en otros lugares, por ejemplo, como el Movimiento Popular Neuquino, que es un partido, pero que gobierna desde hace años. Pero por lo menos hay una democracia interna aparente, formal. Acá se identifica la persona con el partido. Y bueno, y después vienen todas las distorsiones que de ello se derivan o que conllevan este, al no tener esa democracia real que debe existir. Eh, ya que puso el dedo en la llaga, yo le diría lo siguiente, ¿no? Necesitamos cambios estructurales, no solamente en la provincia de San Luis, sino también la oposición, ¿m? Y los involucro a todos, de ninguna manera están tratando de unirse como para realmente hacer un plan en el cual realmente se contemple la necesidad del país y de la gente. ¿Mm? Porque la Argentina en las condiciones que está, de seguir de esta manera, donde una persona completamente, ¿cómo le podría decir?, abocada a solucionar sus temas personales y que en el Congreso Nacional no se haya tratado otros temas que no sean el beneficio propio de zafar de una situación, no se ha presentado un solo proyecto económico, social, político, para revertir la situación que la Argentina vive y que vive repitiendo recetas viejas fuera de la ortodoxia y dentro de la ortodoxia, pero sin ideas nuevas. O sea, ¿cómo combatir la inflación? El gran flagelo que la sociedad tiene y donde el gobierno licúa sus deudas y perjudica a aquellos que
invierten, ¿m? Y donde se mantiene 18 millones de personas hace ya más de 15, 16, 17 años, de las cuales perdieron lo que es la capacidad de trabajar, lo cual están utilizados para distintas situaciones, con gremialistas o sindicalistas, no todos, hay gente honesta, pero la gran mayoría ya sindicalismo oligarca, donde lo único que pugnan es tener más afiliados y más recaudación, y donde no se vuelca para los afiliados la realidad de utilizar los servicios que el sindicato les puede dar. Y bueno, y tantas cosas innumerables, como usted dijo, se aumentan los sueldos, los políticos. Yo no vi, y no digo que tal vez bajarse el sueldo, pero no vi a nadie o a ninguno hablar de una reforma profunda del Estado, donde uno lo único que hace es tomar militantes para acrecentar esa deuda fiscal o ese déficit fiscal que tenemos. O sea, si esto lo llevamos a la familia, cuando uno gasta más de lo que le ingresa, seguramente va a terminar asfixiado. Y en la Argentina pasa lo mismo. La política insume una deuda enorme e incluso las leyes que sacan no se miden a futuro. Ejemplo, más allá si estamos de acuerdo o no, la ley del aborto. Se quedó bien con un colectivo minoritario que busca la muerte y busca el déjà vu de decir, me saqué el problema de encima. Pero no se miden las consecuencias que vamos a tener después, psicológicas, traumáticas, baja de la natalidad, donde la Argentina necesita tener una recomposición política geográfica, y las consecuencias del aborto, porque no es dar una pastillita, porque dice, no, pero los hospitales no se colman porque les damos la pastillita, pero la pastillita hay que controlarla, porque la mujer se puede morir con pérdidas, hay que hacer un control ecográfico, yo no soy médico, pero he hablado, un control ecográfico antes de suministrar la pastillita, y una vez que le suministró la pastillita y se produce lo que uno no querría, que es la muerte de una persona por nacer, tendría que tener otra ecografía para ver si quedaron restos. Si quedaron restos hay que hacer un legrado, el legrado es a ciega, por lo tanto ya el aborto no es seguro. O sea, no se miden las consecuencias de... Y si se saca una ley, sabemos que el kirchnerismo entre gallos y medianoche está escondiendo algo. ¿Mm? Y todo es así, todo es así. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Usted se define políticamente incorrecto. Para esta Argentina que nos duele, ¿qué molde tenemos que romper? ¿Qué estructura tenemos que romper? No solamente en San Luis, donde en la década del 80 teníamos la promoción industrial, usted es de Villa Mercedes, Villa Mercedes sufrió, no sufrió, sí, sufrió de alguna manera porque tal vez no estaba preparada para recibir todo lo que recibió y se tuvo que acomodar rápidamente, donde muchas empresas aprovecharon para lavar dinero, y hoy creo que la promoción industrial está prácticamente muerta porque las circunstancias del país lo han llevado a eso. Entonces, Lucas Gieco, el doctor Lucas Gieco, que es abogado, que es político, incorrecto, lo vuelvo a repetir, ¿cómo rompería el tablero? Porque esto de alguna manera hay que romperlo, o porque si no vamos a desaparecer, no digo como país, pero ya la sociedad está partida, dividida. Parecemos realmente que estamos en una guerra interna de ver quién se impone sobre quién. Y acá lo que hay que hacer es pensar en el bienestar común de la gente. Discúlpeme que sea tan directo y que sea tan crudo, pero como argentino estoy cansado de estas situaciones de vivir a 1000 por hora, donde una noticia todos los días tapa la otra y tapa la otra y lo único que hace es poner mal a los ciudadanos, porque yo pienso en mis hijos y en mis nietos. A mí me quedarán de vida, no sé, lo que Dios me añada, pero lo que viene atrás, ¿qué va a tener? ¿La única salida es Ezeiza? La verdad que comparto absolutamente, y me duele, y otra de las cosas que duele, que los chicos estén pensando en terminar sus estudios de grado, universitario, posgrado o la misma secundaria para emigrar
porque ya no ven alternativas. Yo creo que acá hace falta lo que nunca se da, pero hay que patear el tablero, como dice usted, un pacto la Moncloa, Argentina, y dejar los egoísmos, los personalismos, tomar un protagonismo el periodismo de punta para que coadyuve a que se haga, porque son formadores de opinión, y realmente de allí surjan políticas de Estado. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo queremos que sea la economía? Y que no vaya todo fluctuando de acuerdo a los vaivenes políticos del momento. Cambia, viene el kirchnerismo y la deuda externa es culpa del macrismo. El macrismo, la deuda externa es culpa de pagar la fiesta kirchnerista. Entonces tenemos que llegar casi a Bernardino Rivadavia, que fue el primer empréstito argentino de deuda externa, y analizar quizás los orígenes de la colonización. Y no, tenemos que empezar a hacer cosas concretas. La deuda externa se generó, el gasto público en gran parte surge en la época de los militares. Usted tocó temas muy claros, muy claros. El aborto, con todo lo que dijo que comparto, pero vayamos a un tema muy puntual. Sí, y la responsabilidad que les va a caber, perdón, a quienes votaron a sabiendas, dolosamente, una ley totalmente inconstitucional como la ley del aborto. Porque yo no digo, y sin entrar en cuestiones filosóficas, religiosas, médicas, científicas, se puede hacer si lo quieren hacer, pero lo tienen que hacer bien. No pueden violar la Constitución a sabiendas que la están violando. Tienen que denunciar los tratados internacionales. Y para eso necesitan los 2/3 de los miembros de ambas cámaras. Tratados internacionales en donde los derechos del niño, Argentina, mire la paradoja, Carlos, hizo una reserva y dijo, como no está claro el concepto de cuándo empieza a ser niño la persona humana, está claro que hasta los 18 vamos a hacer una reserva. Nosotros desde la concepción en el seno materno. Ahora pretendemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Entonces, si no tenemos, nosotros no podemos sostener esta seguridad jurídica si sabemos que esto es inconstitucional, porque finalmente va a ser declarada por la Corte inconstitucional, ya ha habido fallos en las justicias provinciales, sabían o debían saber de que esto era inconstitucional y lo mismo lo aprobaron. Es muy complicado el mensaje que se da hacia afuera, porque si el inversionista extranjero dice, si la ley del aborto la hacen a sabiendas de que están violando la Constitución, y bueno, ¿qué seguridad jurídica hay en la Argentina para ir a invertir si un día te cambian las reglas de juego y quedamos afuera? Entonces, yo creo que hay que empezar a fijar políticas de Estado. Acá están todos los políticos encumbrados de una u otra manera en la grieta y no tienen la capacidad, no quieren, no saben, no pueden, en fin, pero tienen que sentarse y fijar puntos en común para que sean políticas de Estado. La Argentina debe tener muy pocas políticas de Estado. Yo creo que la política de Estado, y que es muy buena, por supuesto, nadie la duda, nadie pone, la reivindica diariamente, siempre, es la reivindicación de la soberanía sobre Malvinas, pero ¿qué otras políticas de Estado tenemos? Si pasamos después en la economía de un modelo a otro, en el fondo pareciera que somos realmente un país populista en el fondo, eh, que vamos mirando solamente, no digo todos, ¿no? Pero es así como nos ve el mundo, y así no vamos a poder lograr una inserción
real. Los índices de transparencia de la Argentina son pobrísimos. En San Luis también, la falta de acceso a la información pública. Entonces, ¿cómo hacemos para terminar con esto? Y bueno, dialogar y empezar a establecer políticas de Estado en donde todos se junten y le den la oportunidad a partidos como la Democracia Cristiana y otros tantos históricos y de hace años que suman valores, que suman capacidades, que hay gente muy preparada, y en donde en esta Argentina no se generan las condiciones para que gente capaz, preparada, formada, ilustrada, con conocimiento, se acerque a la política, porque no quiere, sabe lo que es, si bien en el mundo la política no es algo bien visto del todo, la Argentina, por los problemas de corrupción estructural, hacen que la gente proba, honesta, honorable y con conocimiento y capacidades se aleje. Y lo que tenemos que lograr es que esa gente se incorpore para poder realmente hacer una transformación y que la salida no sea, como usted bien lo dijo, Ezeiza, pero todos los días aparecen hechos que nos alarman, Formosa, que los muertos, que el vacunatorio vi. Acá la propia ministra, ya no estoy diciendo nada que no haya dicho ella, que se tuvo que vacunar, que se vacunó a personal esencial del entorno del gobernador. Y entonces, y no se transparenta la lista de los vacunados, no se dice quiénes son esos funcionarios que pueden no necesitar la vacuna. Ahí sí, perdón, Entonces, perdón, hay pero que ser tiempo, en términos vulgares, sentarse y barajar de nuevo, darle participación amplia a todos, no quedar como quedamos después del Pacto de Olivo con un bipartidismo y la posibilidad y anular la posibilidad de gobiernos más federales con un colegio electoral. Entonces, hay que también reformar la Constitución nacional. El periodismo tiene un rol muy fuerte. Lo escuchaba Majul otro día y decía, no sé si yo me siento que no he hecho lo suficiente. Yo le diría que sí, que no he hecho lo suficiente, porque lo toman al tema, los periodistas de punta, cuando por determinada circunstancia, 2 minutos, cada tanto, o se cansaron o no pudieron, no sé, pero para lo que es el interior no terminan de reforzar la idea que generan, por ejemplo, en ese programa que tuvimos oportunidad de ver, ¿no? yo le pregunto, Lucas, hay situaciones, usted estuvo hablando incluso del caso Formosa, ¿no? Hay situaciones que a mí me preocupan y que es que Lo escucho un poco. ahora me escucha mejor, ¿no? Ahora sí. Bueno, el tema es que, sí, yo me alejé del micrófono. El tema es el siguiente, lo que me preocupa y mucho es que estamos hablando de reformas, estamos hablando de cumplimientos y demás, pero por ejemplo, el presidente de la República estableció un decreto quitándole a los gobernadores la posibilidad de salir de ciertas circunstancias en lo que se refiere al tema COVID. Y esto fue de alguna manera un tiro por elevación para el gobernador Gildo Infram, que había convertido su feudo realmente en una prisión. Ahora, ¿qué pasa? El señor Gildo Infram decidió no sumarse a la orden presidencial. Y como evidentemente el señor Gildo Infran es funcional al gobierno por un montón de situaciones, entre ellas, dicho por Majul, dicho por Leuco, son periodistas, esto no lo añado yo, sino que pongo SIC y pongo los nombres de lo que lo dijeron, está muy comprometido con el caso Vudú, sabe muchas cosas, no nos olvidemos que esa factura de All Found
donde el gobierno de Gildo Infran pagó 7 millones de pesos por asesoramiento de una empresa que prácticamente no existía y era la primera factura, y el señor Gildo Infran sigue haciendo lo que quiere, y el gobierno nacional mutis por el foro. Entonces, si damos esos ejemplos, en la Argentina, cada uno hace lo que quiere mientras esté dentro de la cobertura y el paraguas del partido político que gobierna. Mientras que los demás, donde dicen algo, son bloqueados. Yo lo he sufrido y no me importa seguirlo sufriendo porque no solamente hice un juramento a mi patria de defenderla, sino que también soy una persona que siente y se siente muy orgulloso de ser argentino y con los principios que la Argentina fue fundada. Y que hoy día estamos muy lejos de ello. Mire, hubo un pastor americano que le costó la vida, pero que dijo, no literalmente porque no recuerdo las palabras literales, pero dice, me preocupa mucho más aquellos que se callan la boca, que los buenos que se callan la boca, que los malos, ¿no? O sea que la preocupación es que no nos movemos a aquellos que realmente debemos hacerlo, mostrando nuestro disconformismo, no tirando piedras, no siendo violentos, pero poniéndonos firmes en las convicciones que tenemos para que se hagan respetar. Y dejamos que, y bueno, total elegimos y que se arreglen. Y ese que se arreglen, ya hace 50 años que lo venimos padeciendo. Entonces hay que participar, como usted dijo. ¿Participar en la política es malo? No, no es malo, porque es la forma de afectar gente y de cambiar y de sacar a aquellos que no sirven y son parásitos dentro de la política y que le hacen muy mal a la política. Política hacemos todos los días, todos, aún no participando. Pero hay que participar, porque es la única manera de salir adelante. Afectar gente y decirle, no, mira, esto no es así, confrontar está mal, no, está bien confrontar. Lo que está mal es pelearse, es querer sobrepasar sobre el otro, no respetar sus ideas. Por algo Dios, o si usted prefiere y no es creyente, la naturaleza nos dotó de dos agujeros al costado y uno solo en el medio, que quiere decir que tenemos que escuchar mucho más que hablar. Sí, totalmente de acuerdo. No, soy católico. No lo digo por usted, eh, no lo digo por usted, lo digo por el, no, no, el no, soy grueso, ¿no? católico, creyente, católico, apostólico romano, pero con mucha la afinidad con todos los cristianos, evangelistas. Nuestro partido está nutrido en gran parte por estas concepciones también. Desde que deja de ser confesionalista, y lo digo porque algunos creen que es el partido de la iglesia y nosotros no estamos atados a la sotana del Papa Francisco. Pero tomando el Papa Francisco, él dice, más o menos lo que usted dice, por más sucia que sea la política, hay que involucrarse, porque la única forma es empezar a cambiar desde adentro. Y hay que empezar a motivar a la gente. Y cuando hablo de reforma, hace falta también una reforma política. No puede ser que en el siglo XXI sigamos votando de la forma que seguimos votando y que seguramente en el medio de la pandemia vamos a seguir votando igual. ¿Por qué la conveniencia política? De que entre menos vayan, mejor, de que seguimos votando con boleta sábana. Acá, por ejemplo, no tenemos boleta única, ni hablar de que San Luis fue pionera en materia de voto electrónico, sacó una de las primeras leyes. San Luis, hay que destacar algunas cosas también. Ha sido pionera en innovación tecnológica. Escuchaba el otro día en el programa de Majul que hablan de 5.200 empresas que habrían de rueditas, y la verdad que me queda la duda porque eh, acá hay empresas que están consolidadas, instaladas de aquella época, la ley de la promoción, que es una ley de la dictadura que empieza con Bagley, pero que después viene el grupo Arcor, que toma Bagley, Techin, Metalmecánica, Lucovil, Ledesma, Orbi, o sea, hay fuentes de trabajo y no son con rueditas, ¿no? Pero
Por eso también hay que diferenciar, no todo es igual, no Formosa es San Luis, ni San Luis es Cava, ni Cava es... hay que poner las cosas en su real dimensión o tratar, por lo menos, para que no confundir a la gente. Pero no tiene que, y vos lo tomás lo que usted dice, no tiene que ser la salida el aeropuerto de Ezeiza. Tenemos que generar el cambio. Hay gente muy valiosa, hay gente muy valiosa en la democracia cristiana, con mucha capacidad, con planes económicos, de la economía social de mercado, que conocen muy bien los temas. A ver, tan errado puede estar Europa, Alemania, donde Konrad Adenauer fue el fundador de la democracia cristiana, refundó, ingresa como primer ministro a los 80 años y refunda Alemania, la reconstruye después de la Segunda Guerra Mundial y permite reconstruir a partir de ahí toda Europa. Pero ¿quién se acuerda de Konrad Adenauer? Bueno, muchos lo sabemos, lo conocemos y también debe haber mucha gente que lo escuche ahora y lo conoce. Pero mire la diferencia y trascendió en el mundo, en Latinoamérica, Chile, que tiene 3 veces más de vacunados que nosotros, la democracia cristiana. Los Países Bajos, democracia cristiana. O sea, quizás no estamos todavía preparados para esto, para nuestros partidos. O la gente está muy acostumbrada a lo que hay, o ya se ha avanzado mucho, pero eso no quiere decir que no podamos, con esta entrevista, con las que usted hace, con el aporte del periodismo comprometido, empezar a hacer ver que hay otras alternativas y que han sacado a países de la guerra. Han sacado a países, ni más ni menos, de la guerra. Entonces, yo creo que sí se puede. Y es un trabajo arduo, cotidiano, de saber llegar a la gente. Hoy, gracias a las redes sociales, esto facilita las cosas, pero cuando vos tenés el día de la elección y tenés la voluntad del electorado de virar o ver a una alternativa diferente, y a los 5 minutos que un partido como el nuestro dejó las boletas en la mesa y salió a tomar aire, entró y no están más. O sea, es un sistema arcaico, anacrónico. Hay que tener, por lo menos en todo el país, un sistema de boleta única y voto electrónico. Claro, se hablaba del voto electrónico cuando vieron que tiene tantas medidas de seguridad que no se puede filtrar nada. Y dijeron, no, hubo un caso aislado en los Estados Unidos, entonces mejor dejémoslo, el voto electrónico, sigamos con el voto papel. No, en la mayoría del mundo se maneja así. Entonces le damos oportunidades a otros partidos, porque si no, ¿con qué recurso? Es muy desigual y queda en los partidos, el último partido que logra conformarse, resurgir o nacer de los últimos, el PRO. No ha habido otra expresión que haya adquirido un protagonismo relevante, fuera del peronismo y el radicalismo. Seguro, seguro. ¿No? Bueno, hay que seguir insistiendo. La dirigencia política opositora en gran parte del país no cuenta con suficientes recursos. Es difícil, pero no imposible. Pregunta, y le voy a hablar de San Luis, porque a nivel nacional yo creo que hay una dirigencia que es la que resuelva, pero y también que creo que usted tiene que dar cuenta. Para estos pasos que viene, la democracia cristiana en San Luis va a hacer algún tipo de alianza, la están gestionando, están viendo la posibilidad de crecer a través de una alianza. ¿Cómo lo ve usted, doctor, esto? Bueno, la democracia cristiana siempre ha tenido vocación eh, garantista, de alianza. La historia lo demuestra. Pasa que hay puntos que
que son difíciles, que son, están fuera de discusión, el tema del aborto que recién tratamos, hay que esperar, este, hay que ver también el calendario electoral, que aparentemente en San Luis sería en julio, no habría paz, porque acá no tenemos paso, sino las paz, que me parece que no son malas, que no son obligatorias, más allá del gasto económico que significan y en esta época de pandemia, ¿no? Pero si se logran, yo creo que hay que lograr para las alianzas, tratar de tener los mayores, buscar las mayores, dentro de las disidencias, las mayores coincidencias, ¿no? Pero hay puntos, que aborto sí, aborto no, que son, digamos, innegociables. Con eso son posiciones muy claras y no. Pero fuera de eso, sí, por supuesto que sí, tiene vocación frentista y también es una forma de tener fuerza, ¿no? Porque si no, es realmente muy difícil. Y ahí hay que desprenderse de toda individualismo o protagonismo, porque si no volvemos a la misma, la alianza, pero ¿quién es el candidato? Hay que empezar con desprendimiento, ¿no? O renunciamiento para que crezca, se vayan generando nuevas fuerzas, no sea como el movimiento popular neuquino que gobierna siempre, está bien que hay, por lo menos muestren una democracia interna, porque no se confunden con la persona de los que gobiernan, que no se para que esto no sea, siga siendo formosa, para que haya una alternancia real en la provincia de San Luis, que es que tiene una deuda con la democracia real, independientemente de lo que hayan hecho, lo que está bien, pero hay una deuda real, y eso es innegable, y yo no lo puedo dejar de decir, ni usted como periodista, ni yo como abogado. 40 años en el poder generan distorsiones, en los tres poderes del Estado. Bien, estamos llegando al final de la entrevista, muy rica, sin tapujos, sin pelos en la lengua, que así es como debe ser, sin agenda previa, porque realmente necesitamos que la verdad salga a la luz. También la palabra de Dios dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por lo tanto, eso es lo que uno busca, que seamos libres. ¿Por qué? Yo también recuerdo a un personaje muy controvertido por este gobierno, pero para mí fue fundamental para el crecimiento de la Argentina, que se llamó Domingo Faustino Sarmiento. Y él dijo que argentino e ignorante tienen las mismas letras y ojalá no se conviertan en sinónimo. Eso es lo que quiero para la Argentina. No un pueblo ignorante, que no es una mala palabra, porque ignorante quiere decir falta de conocimiento. Yo quiero entrelazar estos dos pensamientos, uno de la palabra de Dios y el otro de Sarmiento, para que argentino e ignorante no sean un sinónimo y que los argentinos de una buena vez conozcamos la verdad, porque esa verdad nos va a hacer libre. Y eso es lo que yo quiero. Es una Argentina que sea, más allá de parafrasear si estoy de acuerdo o no con Perón, ¿no? Una Argentina libre, justa y soberana. No, mire, yo creo que la doctrina justicialista nadie la puede discutir, porque se basa en la justicia social, como se basa también la democracia cristiana. Pero ahí, mire usted, en el caso de Konrad Adenauer, que es fundador de la democracia cristiana, la gente, el mundo conoce la democracia cristiana, sobre todo en Europa, Latinoamérica, nuestros vecinos, hermanos chilenos, porque él hizo su tarea, que fue reconstruir Alemania, devastada la Segunda Guerra Mundial y después el resto de Europa, pero ahí terminó. La idea era construir un partido y que trascendiera el partido. Si acá Perón no hubiese sido tan fuerte, realmente la doctrina justicialista, ¿quién puede negar
su justicia social, su soberanía política, su independencia económica. El problema es otro, que es la degradación que ha tenido el partido y en gran parte también los personalismos y los caudillismos. Bien, me gustaría, como cierre, que usted haga un colorario final de la entrevista o de lo que usted piensa de lo que esta Argentina tan querida y que queremos ponerle el pecho para que cambie, no solamente la dirigencia, sino el pensamiento de la gente, que vuelva a lo que es la doctrina del trabajo, lo que es el compromiso social, lo que es ayudar al otro, lo que es tener la vista puesta de los políticos en la necesidad de la gente y no en la necesidad propia o personal, sino que cuando son elegidos realmente piensen que están representando a alguien y a ese alguien lo tienen que cuidar. Hoy estamos descuidados, desprotegidos y no sabemos rumbo a dónde vamos. Yo quiero que la Argentina cambie. Y la Argentina camina desde hace mucho tiempo por una cornisa, por un abismo, no cae porque el mundo no la deja, porque por diferentes factores que ya no hay tiempo, pero por ahí en algún momento se pueden, no la dejan caer del todo. Yo creo que este, eh, hay que darle, hay que tratar por todos los medios de darle oportunidades a partidos nuevos o partidos como la democracia cristiana, que tienen gente proba, honesta, nunca sospechadas, jamás de un hecho de corrupción. Entonces la gente tiene que entrar. Y en esto lo felicito a usted. Y me gustaría que el periodismo de vanguardia, el periodismo de marketing, el que escucha mucho la gente por la televisión, también le dé esa posibilidad, porque si no siguen siendo cómplices. Y también caen en la grieta y no dicen las cosas como deberían, como deberían decirse, ¿no? Porque si no le damos oportunidades, nunca le damos oportunidades, y termina siendo peronismo, antiperonismo, peronismo, radicalismo, grieta, que es un fenómeno nuevo, pero que todo termina cayendo en la grieta, ya, entonces es muy difícil. Y esa grieta no la generaron ni la democracia cristiana, ni el Partido Demócrata, ni demás partidos argentinos. Se fue generando con peronismo y radicalismo, bueno, entonces el rol del periodismo yo creo que es muy importante. Por eso le vuelvo a repetir lo que cuando escuchaba a Majur me decía, no habremos hecho poco nosotros, porque yo soy tucumano, decía yo soy formoseño, soy puntano. Yo creo que sí, que han hecho muy poco. Ellos, ¿no? Yo creo que hay que difundir más, darle más espacio a partidos que tienen bases de acción política, tienen una ideología muy clara y que tienen una proyección internacional, o partidos que hay que ir viendo qué ocurre en los lugares más chicos, los municipios, cómo funcionan quienes gobiernan. Entonces, juntando a la gente y difundiéndolo, porque si no nadie se entera, nadie se Seguro, entera de las cosas que están bien. seguro. Entonces, yo creo que en gran parte pasa por ese compromiso, por difundir aquellas cosas que están bien hechas también, porque si no entramos a la grieta y parece que todo está mal, y hay que recatar los valores. Y la democracia cristiana es un partido que se asienta eh, sobre valores fundamentales, eh, el respeto irrestricto por los derechos humanos de primera, segunda, tercera, quinta generación, por todos los derechos humanos. Y bueno, y el principal derecho humano es el derecho a la vida. Eh, Creo que si bien eh,
a veces muy desalentador tener que estar luchando el día a día con intentar decir, bueno, se va a cambiar el país por nuestros hijos, por nuestros nietos, y tengo que hacer algo. Bueno, hay que hacerlo. Esto, una entrevista, otra, charlas. Bueno, lo que no podemos hacer es dejarnos vencer. Eso es lo que no podemos hacer. Bien, Y que ganen las corporaciones que nos manejan. bien, bien. Bueno, hay que trabajar para que los medios, hablar con los productores, insistir para que den el lugar que tengan que darle como corresponde a todos. Y que realmente también, y esto lo digo yo y me hago cargo, la política tiene que dejar de ser un negocio o tener CEOs de la política. CEOs, no celos, CEOs de la política. O sea, que se ha convertido en un trabajo más y en una burocracia más. Y el político involucrado debería tener una gran carga por la gente, cosa que no se ve. Por eso que hay mucha indignación, la gente está más que nunca indignada, se va dando cuenta y esperemos que se cumpla ese adagio, ¿no? En esta casi hora que hemos tenido de entrevista, que iba a ser más corta, pero evidentemente cuando uno toca el tema Argentina, tiene para escribir varios libros. Y creo que la gente ya dijo, bueno, basta, nunca más. Estamos cansados, queremos vivir y bueno, esperemos que se involucren, porque si esperamos que los demás hagan va a ser difícil. Hay una Y fábula que... hay un hartazgo generalizado. Uh-huh. Pero Hay, bueno, el problema es que la Argentina tiene otro problema, y quizás nos vamos a extender un poco más, pero busca salvadores. sí, señor. No busca un plan, una política de Estado, quiere todo rápido, quiere que venga un Salvador, que venga Macri, que después venga otro Salvador, que venga Menem, y no, con Salvadores no. Si no tenemos una política de Estado previa, no va a haber un Salvador, porque la Argentina está en una decadencia generalizada, este, con una deuda social, moral. Entonces no le podemos pedir a gente que si no lo ayudan todos y lo acompañan y se hace un acuerdo programático, se fija en verdadera política de Estado, pueda ser el Salvador. Así nadie va a ser el Salvador. Yo voy a ser mucho más crudo. Yo creo que la Argentina lo que busca es ídolos, por un lado, ¿eh? Y un presidencialismo absoluto basado en ese ídolo. Entonces el problema de la Argentina no es solamente moral, sino también es espiritual. Porque desde el punto de vista de la creencia, la palabra también dice que no adorarás ni ídolos ni imágenes. Entonces, idolatramos a gente que ya no está, idolatramos a aquel que quiere tomar la situación. ¿Sabe qué? Yo quiero un presidente como Ilia, que viajaba solo en el subte, que no hablaba en cadena nacional, pero que hacía. Con Ilia dejamos la deuda externa de lado. Con Ilia no teníamos inflación. Con Ilia se respetaban los principios éticos, morales, se respetaba al otro. Los grandes intereses foráneos y políticos, como Ilia no les dejaba hacer negocio, lo voltearon. Y siempre que intervinieron los militares, no fue por sentido propio, hay que leer la historia, ¿no? Siempre hubo políticos que fueron a golpear las puertas de los cuarteles. Entonces, cuando hablamos de memoria, tengamos memoria completa. Con esto no justifico bajo ningún punto de vista lo que pasó en los gobiernos militares, pero somos tan culpables como ellos, porque también fuimos a buscarlos. Cuando cayó Isabel, la gran mayoría, yo creo que el 80% del pueblo argentino, estaba pidiendo el golpe. Entonces ahora aquellos que se golpean el pecho y hacen la mea culpa y dicen que los militares esto, militares los otros, también los argentinos fuimos culpables, porque no supimos respetar la democracia y porque no supimos poner las cosas en su lugar. Entonces, como reseña,
yo digo que dejémonos de buscar gente salvadores. Desde el punto de vista de los creyentes, tenemos uno que se llama Jesucristo y cual compartimos la fe. Y aquel que no comparte la fe, obviamente lo respeto. Pero desde el punto de vista como ciudadanos, tenemos que buscar gente proba y honesta. Y no gente que está ocupando cargos que ni siquiera le lleva a las uñas de los pies a aquellos que están preparados para hacerlo. No puede ser que, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por intermedio de la política, nombre gente que no es de carrera, que no sepa hablar un idioma, y que en aquellos lugares donde estamos, como embajados o consulados, no tengamos un departamento de ventas de los que son nuestros productos, para vender nuestros productos y exportar. ¿Por qué lo hacen eso? Bueno, porque beneficiamos con la política. Sacamos a alguien que se portó mal en el Ministerio de Salud, que no hizo las cosas como debía, y lo premiamos con una embajada. Hacemos renunciar a la ministra de Justicia, porque era una mujer, más allá de sus creencias, era una mujer proba, aparentemente, que no se quería mezclar con esta ridícula democratización de la justicia, entre comillas. La sacaron, bueno, entonces te mando a la ONU. Entonces, basta de esto, basta, estamos cansados. Los que leemos, los que estamos involucrados en querer un cambio de país, estamos cansados de toda esta politiquería barata y donde cualquiera asume un cargo sin tener ningún mérito, sino que aquellos que están, el único mérito que hicieron fue traer afiliados al partido o ir de un piquete. Y si no, le pongo el ejemplo del diputado que estaba cariñosamente abrazado a su novia durante una sesión. Un hombre que de meritocracia no tiene nada. La única meritocracia política fue que era un hombre de seguridad y que de alguna manera traía gente al partido. Eso no son méritos para tener una banca en el Congreso Nacional. Totalmente de acuerdo. Hay gente que, legisladores que son, tampoco podemos mezclar todo, porque hay legisladores que son económicos con el sueldo que cobran y otros que son realmente un despropósito por lo que aportan. Eh, Hay de todo, ¿no es cierto? Este, bueno, mire lo de Sabatella, lo que ha gastado el presupuesto millonario que tiene y lo que lo lleva gastado en este tiempo, se lo vio en el programa de Majul. Eh, ¿En qué ha beneficiado al ribereño del Riachuelo? ¿Se da cuenta? El riachuelo ya desde la época de María Julia del Sogaray, que es un agujero negro, ¿m? Para no solamente para la ciudad de Buenos Aires, sino para la provincia de Buenos Aires, la zona que es Valentina Alsina, Lanús, sino que es un agujero nacional y de donde evidentemente nadie ha hecho nada, solamente un gastadero de dinero realmente sensacional. Bueno, de Sabatella no habremos, que llegó en colectivo al municipio y ahora tiene, bueno, como muchos funcionarios. Con esto no quiere decir que todos sean iguales, cuidado. Pero miremos las declaraciones juradas, y nos daremos cuenta que hay gente que ha vivido del Estado durante muchísimos años y que con el sueldo, con el único ingreso que tiene como funcionario público, ha hecho fortuna. Yo trabajé 50 años y apenas Dios me dio la gracia, y lo agradezco, de tener una casa propia y un auto, habiendo trabajado honestamente 50 años. Y esta gente que tal vez con 4, 5, 6 años de gestión son multimillonarios. Que me explique por qué. Bueno, que Dios y Ollarvide lo juzguen, porque ahí es donde está el secreto, en la justicia. En la justicia que de alguna manera le hace muy mal a la Argentina a aquellos jueces que, siendo afines o recibiendo algún tipo de premio, no castigan al que tienen que castigar. Oh, totalmente de acuerdo, sí, yo pienso exactamente, comparto lo que, lo que, lo que usted está manifestando y eso se traduce en cómo la gente empieza a pensar y los nuevos paradigmas que se empiezan a generar, de que sí, es más fácil la política, acá te hace plata, menor esfuerzo.
la viveza criolla. Y bueno, y hoy, esta mañana, estaban entrando pasajeros, turistas extranjeros, montón de turistas que también, me imagino que dirán, si vamos a la Argentina, ¿por qué no podemos ser truchos? Y traían todos PCR trucha. Entonces, hay que patear el tablero, como dice usted. De alguna forma hay que patear el tablero porque si no, no tenemos salida. Doctor Lucas Gieco, ha sido un inmenso placer poder conversar con usted. Le agradezco el tiempo dispensado a nuestro espacio de Siempre Estamos con Vos a través de Siempre Domingo Radio Producciones. Le recuerdo a la audiencia que por ahí no vio toda la entrevista, igual puede retroceder el video, pero en la página de Facebook Siempre en Domingo Radio está el video completo y ahora cuando terminemos va a ser levantado también al espacio de YouTube que tiene el canal de YouTube tiene el mismo nombre, Siempre en Domingo Radio. Allí pueden ver toda la entrevista los 365 días del año, las 24 horas. No estoy haciéndole propaganda a un cajero automático, sino que ahí ustedes pueden poder ver todas las entrevistas que hacemos en la semana y el resumen de noticias del día sábado. 1.000.000 de gracias, quedamos a la espera de que esto cambie y siempre el micrófono de Siempre Estamos con Vos va a estar disponible para usted o para quien que lo requiera, porque soy un amante de la libertad de expresión, así como estoy hablando con usted Bueno, hoy muchísimas Democracia gracias Cristiana. por la entrevista, la predisposición, la apertura, y también por llegar hacia el interior. En el caso de Mercedes, el interior del interior, porque somos mercedinos, no somos de San Luis, pero somos el interior. Y eso hace, estas cosas refuerzan el federalismo, el tiempo de la entrevista, la amplitud, la libertad. Así que bueno, muchas gracias, lo felicito por lo que está haciendo y un gran saludo a su audiencia. Bárbaro, les recuerdo que Villa Mercedes, si mal no recuerdo, está en el kilómetro 695 de la Ruta Nacional número 7. Allí también hay una base aérea de mucha importancia, sobre La todo Quinta Brigada. la Quinta Brigada, exactamente, y que fue muy importante en la Guerra de las Malvinas, y que también la Ruta 7 tiene un espacio para aterrizajes de emergencia, por si hay alguna necesidad de la base Villarreino o cualquier otro avión. Me gusta conocer de la Argentina, conozco Villa Mercedes, me encantó Villa Mercedes, como también la ciudad de San Luis y todo su entorno geográfico, Potrero de los Funes, La Carreta, un lugar que no es conocido, pero que guarda un lugar espectacular Ah, sí, sí, sí. donde hay un lago con una represa en el medio de la nada. En el medio de la nada aparece un paisaje hermoso y fenomenal. Conozca la Argentina, conozca San Luis, que realmente se va a sorprender. Le mando, ni hablar también, obviamente, de lo que es Merlo, donde tenemos un microclima espectacular. Así que conozca San Luis, conozca la Argentina y sea federal, porque muchos dicen que Dios es argentino pero atiende en la capital federal, y no es así. La Argentina son 23 provincias, somos y estamos hermanados. De una buena vez por todas, seamos federalistas, basta de anarquismo, basta de ser autoritario y de ser como somos. La Argentina es una sola. Dios lo bendiga, Lucas, ha sido un placer. Igualmente, felicidades y bendiciones. Muchas gracias. Pasaba por nuestro espacio el doctor Lucas Gieco, que es abogado, procurador, representante de la democracia cristiana como secretario general, y que nos hablaba, bueno, de esta Argentina que nos duele, y no queremos más que nos duela. Queremos disfrutar la Argentina. Queremos que las noticias no sean como son ahora, sino que se creó una nueva empresa que tomó 1.000 personas, que la inversión pública a través de la obra pública crece, que da trabajo, que los índices de inflación cada vez son menos, que los inversores vienen y se pelean por estar en la Argentina. Eso es lo que queremos escuchar. Que hay más hospitales, que hay más escuelas. Eso es lo que queremos escuchar. Que el índice de analfabetismo baja, que los pueblos originarios son compensados, atendidos.
no los pseudos pueblos originarios, sino los reales, los que están abandonados, los mocoví, los que están siendo perseguidos en Formosa, los huichis, ¿eh? Donde hay localidades pobrísimas, donde los niños mueren de hambre. La Argentina produce para 400 millones de personas comida, y acá somos apenas 45, 50 seremos, y hay chicos que pasan hambre. No, no puede ser esto. Señores de la política y señores que habitan la Argentina, de una buena vez por todas, involucrémonos, y a los políticos que piensen que no están ahí sentados para cobrar un sueldo solamente, sino que están para el bienestar común y para generar leyes que los argentinos disfruten. Me despido. Les recuerdo, mañana vamos a entrevistar a alguien que es historia del deporte, en el relato y como periodista y como persona. Me refiero al señor Ricardo Podestá, hombre, mire, 6 mundiales, más de 2.500 partidos, más de 5.000 goles cantados, una bestia del periodismo. Vamos a tener el gusto de tenerlo acá mañana en un reportaje exclusivo. Así que los espero mañana, seguramente será a partir de las 10 de la mañana el reportaje o a la tarde, no sé, hoy lo tenemos que definir, pero esté atento a nuestra promoción porque no está para perdérselo. Un hombre que tiene historia y aparte de historia es respetado y querido. Ricardo Podestá. Chau, nos vemos mañana, que Dios lo bendiga. Un gustazo haber compartido con ustedes este momento. Me voy. Chau, chau, chau. Como dicen algunos,